Hermanos, Dios les bendiga. Pues estamos nuevamente compartiendo ya lo que es nuestro último pasaje, nuestra última clase en el libro de Eclesiastés. Lo estamos terminando y pues bueno, yo creo que se ha ido bien rápido y eso que es un libro grande. Espero que nos haya cambiado un poquito la idea de lo que Eclesiastés es. Creo que cuando comenzamos el libro y cuando lo hemos leído en otras ocasiones, pareciera como si fuera un libro que está de alguna manera en desacuerdo con las escrituras en general, pero conforme lo vamos analizando, entonces va tomando más forma y sentido lo que el predicador nos está enseñando, lo que Dios lo inspiró a escribir para transmitirnos su consejo eterno. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración y después leemos el pasaje que resta para terminar nuestro libro de Eclesiastés? Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por enseñarnos y guiarnos a través del libro. Te rogamos que también nos hables a través de este último pasaje. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Versículo 8 al 14 del capítulo 12. Dice así: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda la cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, el versículo 8 dice la gran frase característica de nuestro libro de Eclesiastés: todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿De dónde el predicador define que todo es vanidad? Nosotros hemos ido descubriendo en el corazón del libro de Eclesiastés que esto significa que es como correr tras el viento, ¿sí? Que en ese sentido de vanidad es como si las cosas fueran de aire, no hay nada que sea sustancioso, no hay nada que sea firme, no hay nada en lo que tú puedas tomar o agarrarte de aquello. Y bueno, hemos dicho cómo esta frase explica que todo fuera de Cristo carece de sentido, carece de una verdadera dirección para nuestras vidas, para el porqué de nuestra existencia. Y a lo largo del libro de Eclesiastés hemos visto que el predicador habla desde su experiencia personal. Abordó su experiencia en temas de posesiones materiales, de proyectos, de trabajo, de que tenía esclavos, de que se entregó a los placeres carnales, de que quiso probar los desvaríos de la locura y la necedad, que dio rienda suelta a todo lo que sus ojos vieron. Y realmente habla acerca de todas las áreas de la vida de una persona, ¿no? Al punto tal que concluye con la juventud, de la cual disfrutó la fuerza y, bueno, la salud. Sin embargo, también se terminó y terminó concluyendo que era vana. Así que debemos preguntarnos, ¿es la experiencia del predicador la autoridad final para interpretar y para entender la vida? O sea, en otras palabras, porque al predicador le fue mal probando las cosas debajo del sol, quiere decir que a nosotros también nos va a ir mal. Es la experiencia lo que nos confirma con certeza
que vamos a tener el mismo resultado? Y la respuesta es que no. La respuesta es no. La final autoridad del predicador no es su propia experiencia y no debe ser la nuestra tampoco. El predicador, hermanos, tenía un conocimiento previo de la ley de Dios y quién era Dios. Pero él quiso, como lo hemos mencionado antes, él quiso retener su sabiduría, pero también retener necedad junto con ella. O sea, en otras palabras, él conocía la ley de Dios, él era, por así decirlo, era cristiano, pero él quiso también probar el mundo, vivir en pecado, vivir en los deleites de la carne. Y entonces, ¿qué sucedió? Bueno, que encontramos un predicador deprimido, derrotado, frustrado, sin sentido, sin rumbo, sin propósito. Y entonces, hermanos, más allá de que el predicador tome su experiencia como la autoridad final para declarar lo que nos está diciendo, es en realidad la palabra de Dios, lo que ya le había dicho a él, ¿no? Obviamente, Eclesiastés es parte del Antiguo Testamento. El predicador es un rey, por lo tanto, Eclesiastés tuvo que haberse escrito en el tiempo que ya había reyes, o sea que después de jueces, por ejemplo, que estamos viendo en la iglesia, después de Samuel también, seguramente después de el rey David. Entonces, ya había parte del Antiguo Testamento escrito, ¿no? Todo el Pentateuco ya había sido entregado al pueblo de Israel, así que él ya tenía cierto conocimiento de Dios y su voluntad para nosotros, y aquello que él ya conocía no lo quiso abrazar en su corazón por completo, no quiso ser un adorador a Dios a medias, y bueno, el final viene a ser catastrófico. ¿Por qué les estoy diciendo esto, hermanos? Porque Eclesiastés no es un libro acerca de la experiencia del predicador. El predicador, inspirado por Dios, toma su experiencia para ilustrar ciertas cosas, pero no nos está enseñando el libro de Eclesiastés que nuestra experiencia es la autoridad final que nosotros tenemos para calificar las cosas o para definir las cosas. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque en la actualidad, hermano, bueno, no en la actualidad, siempre ha sido así. Las personas quieren poner a competir la palabra eterna de Dios con su experiencia personal. Entonces, de la Biblia extraemos la verdad absoluta de Dios, pero la gente quiere extraer de sus experiencias su verdad, hermano, y esto es un error garrafal. No era lo que estaba haciendo el predicador. Sinceramente aprendió de su experiencia, pero a lo largo de su vida y de sus experiencias, lo que termina concluyendo es, la ley de Dios es verdad. Lo que Dios dice está por encima de lo que yo experimento y hago, porque Dios está por encima del sol. Y todo lo que yo encontré por debajo del sol, y eso incluye su propia experiencia, no es suficiente para saciar el alma y por lo tanto necesitamos de Dios. Si leíste con atención el pasaje para hoy, hay un momento en el que el predicador dice, el fin de todo discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. El predicador nunca hubiera llegado a esta conclusión si su autoridad final fuera su experiencia. ¿Y sabes dónde? ¿Cómo podemos comprobar eso? Con el mismo desarrollo del libro de Eclesiastés. ¿Qué hace el predicador? Intenta saciar su corazón con trabajo. ¿Y cuál es el resultado? Todo es vanidad. Lo intenta saciar comprándose siervos y plantando huertos y comprando viñas. ¿Y qué hace después de que tiene muchos?
todo es vanidad. Intenta encontrar a través de su experiencia, ¿no?, el sentirse satisfecho y pleno y realizado. Eh, y entonces le da rienda suelta al placer de sus ojos, al vino, a todo tipo de cosas que se le ponen enfrente. ¿Y qué encuentra? Todo es vanidad. Mi trabajo es vanidad. Al final me voy a morir. No voy a poder quedarme con todo para siempre. Mis fuerzas se acaban. También es vanidad. Mi vida misma es vanidad porque llega un momento en el que se termina. Si el predicador hubiera llegado a la conclusión de que el fin de todo discurso, si el predicador hubiera descansado únicamente en su experiencia, no hubiera llegado a la conclusión de que el fin de todo discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque lo que hacen las cosas debajo del sol es prometerte algo que nunca logran darte. Si el trabajo te va a hacer feliz, trabajas, hay cierto grado de felicidad, entonces te dice necesitas más. Y después ya no experimentas ese grado de felicidad, necesitas más trabajo y más trabajo y más trabajo. Y el trabajo va incrementando y la felicidad va decreciendo y se ve en cada área de nuestra vida. El predicador hubiera caído en un círculo vicioso de nunca terminar, de estar probando cosa tras cosa tras cosa en este mundo sin encontrar verdadera satisfacción, si su experiencia fuera su guía. Pero por la gracia de Dios, Él es rescatado de la vanidad del mundo para llegar por medio de su decepción, a aquel que no decepciona, aquel que promete cosas que sí va a cumplir, aquel que verdaderamente llena los corazones de aquellos que se entregan plenamente a Él. Hermanos, aunque el predicador hable de su experiencia, no es su experiencia su autoridad final, es la palabra de Dios. Él está citando la Biblia cuando dice el fin de todo discurso es teme a Dios y obedece sus mandamientos. Es un resumen de la ley que él ya conocía, pero que había abandonado por seguir los placeres de su corazón. Nuestra experiencia no le da sentido y validez a la Escritura. Es la Escritura la que le da sentido y validez a nuestra experiencia. El discurso del predicador, y aquí en su cierre es, ahora entiendo por qué me sentía insatisfecho. Ahora entiendo por qué todo es vanidad. Porque buscamos encontrar a Dios en algo que no es Dios. Porque buscamos lo eterno en algo que no es eterno. Porque buscamos lo infinito en algo que se acaba. Por eso todo lo que yo probé sabía a vanidad y no tenía sentido. Porque lo que yo necesitaba era a Dios, pero lo quise buscar en las cosas que Él creó, no en el Creador mismo. Mi necedad me engañó y me causó tanto daño y tanta desilusión y tanta depresión y frustración que si no ha sido por la palabra de Dios, yo hubiera seguido corriendo tras el viento a fin de encontrarle sentido a esta vida, porque el corazón no descansa de buscar y buscar y buscar. Hermanos, hay que preguntarnos ahora, porque también nuestro pasaje dice que el predicador se hizo sabio. Y cuanto más sabio se hizo, más se ocupó en expresar, en enseñar su sabiduría al pueblo. ¿Es el predicador sabio por su experiencia? ¿Las experiencias vividas le dieron sabiduría? Y parece ser que el predicador está diciendo estas cosas, escribió este libro de Eclesiastés al final de su vida, por todo lo que encontramos en el libro, ¿no? Básicamente él está relatando todo lo que sucedió y da la impresión de que ha sido un tiempo bastante largo, ¿no? Si en nuestros tiempos, ¿no?, construir una edificación grande toma
varios tiempo, pues cuánto más en la antigüedad que no había la maquinaria ni la tecnología necesaria, pues entonces seguramente su experiencia es de muchos años en Eclesiastés. Seguramente aprendió, bueno, por lo que vemos, él aprendió de sus errores y aprendió a través de, pues ahora sí que de latigazos, ¿no? Por su necedad y por su deseo de eh, abrazar el pecado y no a Dios. Sin embargo, eh, el predicador es sabio porque la ley de Dios transformó su vida, transformó su corazón y transformó su entendimiento. Y de hecho lo podemos ver alusiones a esto en Salmos, ¿no? Especialmente en el 119, como la palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies, la palabra de Dios alumbra nuestros ojos, guía nuestro camino, transforma nuestra mente. Y bueno, de hecho el Salmo 19 también habla acerca de la ley de Dios. Entonces, realmente no es la experiencia la autoridad final del predicador, ni tampoco es la experiencia la fuente de su sabiduría, sino Dios mismo. Nosotros no tenemos que vivir una vida llena de pecado y desperdiciar tantos años de nuestra vida para llegar a ser sabios. De hecho, hermanos, el predicador también hace una referencia acerca de la sabiduría en este pasaje. Él dice en el versículo 12, ahora hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer libros, o de muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿No? Estoy diciendo, hacer libros es una tarea que nunca termina. Y dedicarse excesivamente al estudio, al final de cuentas, es perjudicial. Eh, Hace el Eclesiastés, el predicador, hace una buena distinción entre lo que es, o la definición de lo que es sabiduría. A veces pensamos que sabiduría es la recopilación de información en grandes cantidades, como si el que más sabe es el más sabio. Pero la Biblia nos enseña, y Eclesiastés es uno de esos libros que pone en relieve lo que es realmente la sabiduría, es un conocimiento aplicado. Hay gente que es muy inteligente, pero no es sabia, porque no aplica el conocimiento que tiene para el beneficio propio. Más específicamente en el contexto de la Biblia, y es la excelencia de la sabiduría, es el conocimiento de Dios y como fruto de ese conocimiento, el conocimiento de mi persona propia y cómo lo aplico para vivir para Dios, ¿no? Esa es la sabiduría bíblica. Conocer a Dios, aplicar ese conocimiento para vivir para Él. Esa es la fuente de la sabiduría. Por eso, y lo citamos muchas veces en Eclesiastés, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Por eso Él concluye, es el todo del ser humano. Temer a Dios y obedecer sus mandamientos. No hay más sabiduría que esa. De nada sirve devorar libros, saber tantos misterios, si el conocimiento que yo tengo acerca de Dios no me lleva a vivir para Él. Y hermanos, consideremos esto un momento, porque si Dios creó al hombre y todas las cosas, entonces no hay ser mayor que podamos conocer que Dios mismo. Y como Dios es el autor de todo, entonces no hay ser que conozca mejor cómo vivir el universo y la vida que Él creó. Cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, estamos siguiendo el manual del autor de la vida. Es así como un coche. El que diseñó y armó el auto va a ser el que mejor sepa acerca de cómo funciona el motor y lo que ese coche necesita para funcionar de la mejor manera. Así es nuestra vida. Dios creó la vida, nos creó a nosotros
Y si Él nos manda a hacer ciertas cosas, no hay mejor para nosotros que obedecerlo y confiar en Él. No hay una vida de mayor gloria que dedicarse a vivir conforme a la voluntad de Dios. Simplemente piensa en esto. No hay mayor gozo que deleitarse en Dios. No hay mayor paz que confiar en Dios. No hay mejor sentido de satisfacción y de honor que complacer y honrar a Dios. Hermanos, y no hay una vida de mayor dignidad y gloria que la que uno vive para la gloria de Dios. Entonces, ¿de dónde extrae la sabiduría el predicador? No de su experiencia personal en última instancia, la extrae de Dios mismo, de su revelación para nosotros. Lo que el predicador está concluyendo al final es una especie de conclusión práctica de la ley de Dios, que es, ¿quieres ser sabio? Teme a Dios y obedécelo. Y eso es todo. Y eso es lo que nos enseña los libros del Pentateuco. ¿Quién es Dios? Y lo que Dios nos ha dado a conocer de Él para que nosotros vivamos para Él. Eso es la sabiduría. Una persona puede tener mucho conocimiento de las Escrituras o de cualquier otro tema, pero si no conoce a Dios y ese conocimiento no lo impulsa a vivir rectamente delante de Dios, pues esa persona no es sabio. Ahora, hay otra cosa interesante que dice el predicador unos versículos antes. Él dice en el versículo 10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. El predicador fue sincero en querer comunicar sabiduría y verdad a las personas del pueblo. Y esta pregunta creo que también es muy pertinente para nosotros cuando buscamos la verdad y predicamos la verdad. La verdad depende de la sinceridad y la suavidad con la que hablamos. O sea, una persona que es sincera siempre tiene la verdad y por extraño que parezca, la respuesta es no. No porque uno sea sincero quiere decir que tiene razón. Vamos a poner un ejemplo. Hay gente que cree que la Tierra es plana y ellos sinceramente creen que la Tierra es plana. Sin embargo, están equivocados. La Tierra no es plana, aunque ellos sean muy sinceros en afirmar y creer eso, pues están equivocados. Están sinceramente equivocados. También muchas veces los falsos maestros en la iglesia son los que hablan con más sutileza, con más dulzura y los que mejor exponen sus ideas para envolver a otros. Entonces, realmente, hermanos, tenemos que aprender a ser objetivos con la verdad. La verdad no tiene que ver con la sinceridad ni tampoco con la suavidad de las palabras. ¿Y por qué digo que esto es pertinente a nuestros tiempos? Bueno, porque en estos tiempos todo es subjetivo, ¿no? Todas las personas consideran que tienen derecho a su verdad. ¿Viste cómo ya cambió la cosa? No es la verdad, sino su verdad. Entonces tú hablas de la Biblia y ellos te dicen, no, es que esa es la verdad, tu verdad, pero a mí yo tuve esta experiencia y fui aquí y me sentí muy bien y entonces yo creo que Dios me ama, entonces no me mandaría al infierno porque ese no es el Dios en el que yo creo y entonces empiezan a construir su verdad y son sinceros en esa construcción de su verdad, pero es una verdad falsa, es una verdad en su propia conveniencia y perspectiva. Y por eso quise darle este enfoque al final del libro de Eclesiastés, porque el libro de Eclesiastés no está hablando desde la subjetividad, está hablando desde la objetividad.
de vivir y experimentar la palabra de Dios y de interpretar y entender mi experiencia a la luz de lo que la Biblia dice. En este tiempo, hermanos, donde todo es subjetivo, donde todo depende del cristal con el que lo mires, es donde más debe brillar la luz de la verdad absoluta de las Escrituras. No, la verdad no es cuestión de perspectiva. La verdad es cuestión de lo que Dios ha revelado y que nosotros debemos obedecerlo. Aunque no parezca lo más conveniente para nosotros, aunque no sea lo más fácil, lo más cómodo, Dios ha sido claro en revelarnos cómo debemos de vivir y también Dios ha sido claro en revelarnos lo que sucede cuando nosotros no vivimos conforme a sus mandamientos. En el versículo 11 usa el predicador un lenguaje muy interesante. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces hemos aclarado que el predicador no extrae la verdad de su experiencia, que no es su experiencia la fuente de su sabiduría tampoco, al contrario, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es quien interpreta las experiencias del predicador y no viceversa. Nosotros no creemos en la Biblia porque sí nos pasó eso que dice. No, nosotros creemos en la Biblia y después todo lo que nos pasa lo interpretamos a través de la Biblia. Ahora el predicador está haciendo una pequeña descripción de cómo es la Biblia, o bueno, las palabras de los sabios, entendiendo que toda sabiduría proviene de Dios. Son como aguijones, como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Y bueno, son aguijones, la palabra de Dios es aguda, penetra en el corazón, penetra en la mente y, hermanos, hace una diferencia personal e íntima. No es una información fría nada más. Es algo que viene y toca el corazón. Pero también son como clavos eh, que vienen a ser, pues valga la redundancia, clavados. No, ahora, ¿para qué es un clavo? Para afirmar, para sujetar algo que está flojo o que de plano está despegado. Entonces tiene esa utilidad, que toca el corazón, pero también que afirma a aquellos que estamos endebles. ¿Cómo puede encontrar firmeza el predicador en algo que es tan, tan volátil como el mismo viento? Por eso él dice, ¿no? Todo es vanidad, todo es como correr tras el viento. ¿Quién puede sujetarse del viento? ¿Quién puede sentarse o recargarse en él? ¿Quién puede descansar en él? Ni siquiera podemos agarrarlo, ¿no? Si alguien se cayera, no va a poder sujetarse del viento, el viento no va a poder levantarlo ni sostenerlo. Pero la palabra de Dios, en contraste con lo que tenemos debajo del sol, que es vano como el viento, nos dará firmeza para sujetarnos y pues para mantenernos firmes. El versículo 14, que es con el que termina el predicador, yo creo que es una conclusión muy interesante y muy apropiada, porque, bueno, ya leímos el 13, que dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es todo del hombre, y luego da la razón por la que debemos, o por qué es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, hemos dicho a lo largo del libro de Eclesiastés que nos conviene
buscar nuestro sentido de la existencia en Dios, porque todo lo que hay aquí solo nos llenará de incertidumbre, de miedo, de frustración, de depresión, porque no es firme, porque no es constante, porque cambia, porque es engañoso, porque no es sustancial ni sólido. Pero si nosotros encontramos nuestro refugio en el Señor, entonces encontraremos verdadera satisfacción y gozo para nuestras vidas. Pero el predicador termina con esta realidad. El hacer la voluntad de Dios y temer a Él es el todo del hombre, porque Dios juzgará nuestras obras. Entonces sí hemos hablado de que nos conviene agradar y honrar a Dios, pero tenemos que tener presente que juzgará lo que hacemos. Le daremos cuentas al final. Y Eclesiastés es un libro de sabiduría. Al final de cuentas, todo recae en esta pregunta. ¿Estoy viviendo de manera sabia? ¿Estoy viviendo mi vida mirando por encima del sol, apuntando al Señor, teniendo al Señor como mi meta? ¿O sigo afanado y perdido en las cosas por debajo del sol, por las cuales Él me juzgará? Un día le tendré que dar cuentas porque Él es mi creador. Me ha creado a mí, me ha dado esta vida que disfruto, pero entonces me pedirá cuentas. La viví para deleitarme en Él y para honrarlo en Él. O la viví como los primeros capítulos del predicador, buscando un lugar para mi corazón debajo del sol, en los afanes, en los deleites de la carne, en las posesiones, en la gente, en ser popular, en ser aceptado, en tener dinero, en tener cosas. ¿Realmente para quién estoy viviendo mi vida? ¿Y cuál es mi meta? ¿Cuál es el propósito por el cual yo existo? ¿Lo he encontrado en Cristo y vivo para Él? ¿O lo sigo buscando por debajo del sol? Esta será la obra, estas serán las cosas, las obras por las cuales Dios nos juzgará. Entonces procuremos vivir, hermanos, el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Procuremos recordar constantemente que sin Cristo todo es vano y que al final de cuentas nos causará la frustración que le causó al predicador, pero también Dios nos pedirá cuentas de esto mismo. Y bueno, con esto terminamos nuestro libro de Eclesiastés y recordar y guardarlo en nuestro corazón. Todo fuera de Cristo es vano y carece de sentido.